Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de que estén aquí conmigo hoy, porque vamos a hablar de algo que realmente toca nuestras fibras más sensibles, algo que nos afecta a muchos, nos rodea más de lo que quisiéramos admitir, y que lamentablemente ha tomado el centro de atención con una figura pública que admiramos y respetamos profundamente. Hoy vamos a desgranar las recientes declaraciones de la increíble Demet Özdemir, quien ha decidido romper su silencio y alzar la voz bajo un poderoso grito: «¡Basta ya de acoso!». Y créanme, este tema va mucho más allá de una simple noticia de celebridades. Imaginen por un momento la presión, la constante exposición, la falta de un espacio seguro para simplemente ser uno mismo. Eso es lo que enfrentan muchas personas y hoy, a través de las palabras y la valentía de Demet, vamos a explorar qué significa realmente el acoso, cómo nos afecta y, lo más importante, porque es crucial que todos, absolutamente todos, unamos nuestras voces para decir basta. Si alguna vez han sentido que sus límites no son respetados, que su privacidad es invadida, o que son objeto de comentarios hirientes y persistentes, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan importante, les hago una invitación. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles temas relevantes, interesantes y que nos hagan reflexionar juntos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Las palabras de Demet Özdemir han resonado con una fuerza que pocas veces vemos en el mundo del entretenimiento. Ella, una mujer que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y su belleza, ha decidido no guardar más silencio ante el hostigamiento constante al que ha sido sometida. Y es que, seamos honestos, en la era digital, la línea entre la admiración y la invasión se ha vuelto peligrosamente delgada. El acoso, en sus múltiples facetas, puede manifestarse de formas muy diversas, y la mayoría de las veces, quienes lo sufren, terminan sintiéndose atrapados, agotados y, lo que es peor, culpables. ¿Qué entendemos por acoso en este contexto? No se trata solo de insultos o amenazas directas, aunque estas son terribles. Hablamos también de la difusión de rumores malintencionados, de la invasión constante de la privacidad, de la objetificación de las personas, de comentarios inapropiados y persistentes sobre su vida personal, su físico, sus relaciones. Es esa presión constante por mantener una imagen perfecta, por cumplir expectativas irreales, y cuando no se logra, recibir una avalancha de críticas destructivas. Para alguien en el ojo público como Demet, esto se multiplica exponencialmente. Cada publicación, cada aparición, cada decisión personal se convierte en objeto de escrutinio público, y no siempre con la mejor de las intenciones. Lo más desgarrador de la declaración de Demet es la sensación de agotamiento que transmite. Ella habla de basta ya, de un límite que ha sido sobrepasado, de un punto en el que la paciencia y la resiliencia ya no son suficientes. Y esto es algo que, en menor o mayor medida, muchos podemos llegar a sentir. Cuando el acoso se convierte en una constante, comienza a minar nuestra autoestima, nuestra confianza e incluso nuestra salud mental. La ansiedad, el estrés, la depresión son solo algunas de las secuelas que pueden aparecer. Y es ahí donde la figura de Demet se vuelve un faro de valentía, al nombrar el problema y negarse a seguir soportándolo en silencio. Pensemos en la magnitud de la vida de una figura pública. Demet Özdemir, como tantas otras estrellas del mundo del espectáculo, no solo comparte su talento artístico, sino que también vive bajo un microscopio constante. Cada elección de vestuario, cada salida con amigos, cada relación, se convierte en material para titulares y debates apasionados, a menudo carentes de tacto y respeto. La admiración genuina puede fácilmente degenerar en una obsesión invasiva, y es ahí donde el acoso encuentra su terreno fértil. No se trata de censurar la opinión o el debate, sino de diferenciar entre la crítica constructiva y el hostigamiento destructivo que mina la dignidad de una persona. Las redes sociales, si bien han democratizado la comunicación y nos han acercado a nuestras figuras públicas favoritas de una manera sin precedentes, también han abierto la puerta a una avalancha de comentarios que, en muchos casos, cruzan la línea de lo aceptable. La facilidad con la que se pueden lanzar juicios anónimos, la difusión sin filtro de rumores y la sensación de impunidad que algunos usuarios experimentan al esconderse tras perfiles falsos, crean un caldo de cultivo para el acoso. Demet, al ser una persona con millones de seguidores, se convierte en un blanco aún mayor para este tipo de comportamientos. Cada interacción, cada publicación, es escrutada, analizada y a menudo, atacada sin misericordia. Es fundamental comprender la naturaleza multifacética del acoso que Demet ha descrito.
No se trata únicamente de mensajes abiertamente hostiles o amenazantes. Abarca también la difusión de información privada sin consentimiento, la especulación constante sobre su vida personal que la expone a un escrutinio innecesario y a menudo doloroso, y la objetificación de su persona, reduciéndola a su físico o a su rol en relaciones, en lugar de reconocer su valía como artista y como ser humano. Esta constante invasión de la privacidad y la falta de respeto a sus límites personales son formas de violencia psicológica que pueden tener consecuencias devastadoras en la salud mental. La declaración de Demet Özdemir va más allá de una queja personal, es un llamado a la reflexión colectiva sobre la cultura de la crítica implacable y la invasión de la privacidad que hemos normalizado en la era digital. Ella, con su voz, nos confronta con la realidad de que detrás de cada pantalla hay una persona con sentimientos, con esperanzas, con miedos, y que merece ser tratada con respeto y dignidad. Su "basta ya" es un eco de lo que muchas personas, famosas o no, sienten en su día a día. Es un reconocimiento del agotamiento que produce ser constantemente juzgado, atacado y expuesto sin control. El impacto del acoso, tal como lo ha expresado Demet, no se limita a un malestar pasajero. Se trata de un desgaste emocional y psicológico profundo. La ansiedad se convierte en una compañera constante, el estrés se acumula, y en casos extremos, puede desembocar en depresión y otros problemas de salud mental. La sensación de no tener un refugio seguro, de que no hay lugar donde escapar de las críticas y los ataques, es devastadora. La valentía de Demet al nombrar este problema y alzar su voz es un acto de empoderamiento no solo para ella, sino para todos aquellos que han sido silenciados por el miedo o la vergüenza. La figura pública, a pesar de vivir en el ojo público, no renuncia a su derecho a la privacidad ni a su derecho a ser tratada con respeto. La admiración no otorga licencia para la invasión. La línea entre el fanatismo y el acoso es fina y peligrosa, y es deber de todos nosotros ser conscientes de dónde trazamos esa línea. Cuando las palabras se vuelven armas, cuando la opinión se transforma en un juicio sumario, cuando la curiosidad se convierte en una obsesión invasiva, estamos participando, consciente o inconscientemente, en un acto de acoso. Las implicaciones de las palabras de Demet son amplias y abarcan todos los ámbitos de nuestra interacción social, no solo el digital. En el trabajo, en la escuela, en nuestros círculos de amigos, e incluso en el seno familiar, el acoso puede manifestarse de diversas formas. Ya sea a través de chismes malintencionados, exclusión social, comentarios inapropiados o un trato condescendiente y despectivo, estas acciones tienen un impacto real y profundo en quienes las sufren. La declaración de Demet nos recuerda que es fundamental ser conscientes de nuestras propias acciones y del impacto que tienen en los demás. La invitación a la empatía que surge de la valentía de Demet es crucial. Antes de emitir un juicio, antes de compartir un rumor, antes de lanzar un comentario mordaz, debemos detenernos a pensar en la persona que está al otro lado de la pantalla o de la conversación. ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos objeto de esas mismas palabras? ¿Qué impacto tendrían en nuestra propia salud mental y bienestar? Desarrollar la capacidad de ponernos en el lugar del otro es el primer paso para erradicar la cultura del acoso. El acoso, como toda forma de violencia, deja cicatrices, a menudo invisibles pero muy profundas. La forma en que la sociedad reacciona ante este tipo de agresiones dice mucho de sus valores. La figura de Demet Özdemir, al dar un paso al frente y denunciar esta situación, nos obliga a confrontarnos con la realidad de que la crítica constante y la invasión de la privacidad tienen un precio. Un precio que se paga en términos de bienestar emocional, de salud mental y de la capacidad de vivir una vida plena y libre. El mensaje de Demet es un faro de esperanza para quienes se sienten solos en su lucha contra el acoso. Saber que una figura tan admirada y respetada está pasando por lo mismo y que ha decidido hablar, puede ser un bálsamo para muchas personas. Su voz se convierte en un altavoz para aquellos que han sido silenciados, dándoles permiso para también expresar su dolor y su necesidad de ser escuchados. No se trata de buscar victimismo, sino de reclamar un derecho fundamental, el derecho a ser tratados con dignidad y respeto. Sin embargo, la lucha contra el acoso no es un evento puntual, sino un proceso continuo que requiere un esfuerzo colectivo. La declaración de Demet es un catalizador, un punto de inflexión, pero la responsabilidad de crear un entorno más seguro y respetuoso recae en todos nosotros. Necesitamos fomentar una cultura donde la empatía prevalezca sobre el juicio, donde el respeto sea la norma y no la excepción. Esto implica educar, desde edades tempranas, sobre la importancia de la comunicación respetuosa, la comprensión de los límites personales y las graves consecuencias del acoso.
La valentía de Demet Özdemir nos brinda una oportunidad única para examinar nuestras propias acciones y para visualizar el tipo de mundo que deseamos construir. ¿Queremos ser parte de una comunidad que se regodea en la crítica destructiva y el juzgamiento constante, o de una que promueve el apoyo mutuo, la comprensión y la protección? Su basta ya es un llamado a la acción, una invitación a ser más conscientes, más amables y sobre todo, más respetuosos en nuestras interacciones diarias. Cuando alguien decide exponer su vida al público, ya sea por su profesión o por compartir sus experiencias en redes sociales, lo hace en la mayoría de los casos con la intención de conectar, de compartir su arte, sus ideas, sus emociones. No es un acto para invitar a la humillación, a la crítica despiadada o a la invasión de su esfera más íntima. El acoso en cualquiera de sus formas corrompe esa intención y transforma una experiencia potencialmente positiva en algo profundamente traumático. Es una distorsión cruel de la comunicación humana. Es aquí donde se vuelve imperativa la llamada a la empatía digital. Así como en la vida real no lanzaríamos insultos o rumores sobre un desconocido en la calle, tampoco deberíamos hacerlo en el ámbito digital. Las palabras tienen un poder inmenso, tanto para construir como para destruir. En el entorno digital, este poder se ve amplificado por la inmediatez, la facilidad de difusión y la sensación de anonimato que algunos usuarios creen tener. El impacto de un comentario hiriente puede ser instantáneo y devastador. La decisión de Demet Özdemir de romper su silencio es un acto de generosidad inmenso. Al compartir su experiencia y al poner un límite claro, está ofreciendo un permiso tácito a muchos otros para hacer lo mismo. Les está dando la fuerza para alzar su propia voz, para establecer sus propios límites y para decir, hemos tenido suficiente. No se trata de buscar una notoriedad adicional, sino de buscar un respiro, de recuperar la paz interior y de liberarse del peso agobiante de la crítica destructiva y el hostigamiento constante. Es una búsqueda de bienestar y de libertad personal. Entonces, ¿qué lecciones importantes podemos extraer de todo esto? En primer lugar, que el acoso es un problema real y devastador que afecta a un gran número de personas, incluyendo figuras públicas que admiramos y que a menudo pensamos que viven en una realidad ajena a nuestras preocupaciones. Segundo, que alzar la voz, nombrar el problema y negarse a ser cómplice del silencio es el primer y más importante paso para combatirlo. Tercero, que la empatía, el respeto mutuo y una profunda conciencia de las consecuencias de nuestras acciones son nuestras herramientas más poderosas en esta lucha. Y cuarto, y quizás lo más crucial, es que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual y colectiva en la construcción de un entorno más seguro, más positivo y más humano, tanto en línea como fuera de ella. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí conmigo en este vídeo. Ha sido un tema intenso, cargado de emociones y de profunda relevancia, pero creo que es absolutamente necesario abordarlo. Su participación activa en la conversación es fundamental. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cómo creen que podemos, como sociedad, fomentar una cultura de mayor respeto y empatía, tanto en el mundo digital como en el mundo real? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy ansiosa por leer sus reflexiones, sus experiencias y sus valiosas perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido importante, si creen que este mensaje de Demet Özdemir y la reflexión que hemos compartido hoy necesita llegar a más personas, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con sus colegas, con cualquier persona que crean que necesita escuchar estas palabras y ser parte de esta conversación crucial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta comunidad que busca crecer, aprender, compartir y generar un impacto positivo en el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.